La disputa entre Andrés y Juan Aldudo y la liberación de los Galeotes son dos breves aventuras que se encargan de tematizar la libertad de los menesterosos por medio de una intervención de Don Quijote. A pesar de su tema similar y de que abren y cierran un ciclo de aventuras marcadas por el dinamismo frenético propio de la farsa, estos dos episodios prácticamente no han sido leídos como conjunto comparable en la obra de Cervantes. Quisiera recuperar este conjunto y plantear las siguientes preguntas. ¿Por qué los galeotes pueden liberarse luego de la fugaz aparición del Quijote en sus vidas y Andrés no? ¿Por qué los retornos de Andrés y Ginés de Pasamonte están marcados en un caso por el reproche y en el otro por el anonimato y la transformación? Creo que un análisis narratológico comparativo de ambos episodios puede enriquecer nuestro conocimiento sobre la relación entre subjetividad, discurso y mundo en la obra de Cervantes. En primer lugar, quisiera subrayar las similitudes entre ambos episodios, describiendo sus estructuras narrativas. Creo que ambos episodios pueden estructurarse en 8 partes, que en los dos casos son iguales. Parte 1, inicio. Hay una sensación disruptiva que dirige la atención de Don Quijote hacia un fenómeno que ocurre cerca pero fuera de él. Esa sensación viene del mundo exterior y es auditiva, en el caso de Andrés, que lo escucha sufrir los latigazos, o visual, que está en el camino con Sancho Panza y ve venir a los galeotes. Parte 2, conocimiento de la situación. Don Quijote interroga la fuente de esas sensaciones, buscando comprender qué ocurre al nivel de los hechos materiales. La comprensión de ese fenómeno en relación a su lugar en el mundo es la misma que la del resto de los participantes en la escena. Quiero decir que en estos episodios no hay transfiguración fantasiosa o encantadores operando. Parte 3. Ubicación de los menesterosos. Al comprender la situación, los menesterosos admiten culpabilidad de manera directa o indirecta y admiten su posición dentro de esa escena. El intercambio entre Andrés y Juan Aldudo revela que Andrés desatendió las ovejas. En el episodio de los galeotes, cada uno le cuenta a Don Quijote sus desgracias particulares y sus intercambios con la justicia. Parte 4. Apelación verbal. En ambos casos, Don Quijote apela verbalmente por el cese del castigo y la reparación de los daños. En el caso de Andrés, esto viene acompañado por el uso de la fuerza. Él amenaza a Juan Aldudo con la lanza si no lo libera. En el caso de los galeotes, el uso de la fuerza sobreviene al diálogo. Parte 5. Libertad momentánea. En ambos casos, después de la intervención de Don Quijote, hay un momento de liberación momentánea de los cuerpos de los menesterosos. Hay que destacar una diferencia en este momento. Luego de su liberación momentánea, Andrés continúa dialogando con Don Quijote y Juan Aldudo. Los galeotes, por su parte, contribuyen a un caos general y a su propia liberación. Parte 6, que me gustaría llamar fin primo o fin 1. Luego de asegurarse de que Juan Aldudo le pagará todo lo que debe a Andrés, Don Quijote se retira. Juan Aldudo aprovecha la situación y muestra al lector que la fe de Andrés en las palabras de Don Quijote fue en vano. Vuelve a atarlo a la encina y cubre su cuerpo de latigazos. El episodio de los galeotes, por su parte, finaliza con Ginés de Pasamonte haciendo una contraoferta de dudoso cumplimiento a Don Quijote. Todas las noches los galeotes rezarán por él y por Dulcinea, para agradecerle por sus buenas acciones. Don Quijote rechaza este ofrecimiento, lo que desata una lluvia de piedras sobre él y Sancho Panza. Detengamos la descripción de la estructura narrativa de los episodios aquí por un momento, dejando sus últimas 2 partes suspendidas. Los episodios son estructuralmente muy similares. Quisiera desplazarme en este juego de similitudes hacia la carnadura textual que dinamiza esta estructura, pensando en uno de sus intertextos. Andrés y Ginés de Pasamonte aluden a la picaresca, y, más específicamente, ambos remiten de diferentes maneras al Lazarillo de Tormes. ¿Qué trae la picaresca a estos episodios? Por una parte, el intertexto de la picaresca trae un conjunto de elementos con los cuales construye Cervantes una filosofía de vida para los galeotes. Por resonancia, la picaresca también evoca un modo de estructurar lo narrado en el tiempo. La picaresca trae el tiempo lineal, teleológico, que en el Lazarillo de Tormes se encarna en el aprendizaje de la mentira por parte de Lázaro. Hace algunos minutos describí 6 de las 8 partes de la estructura de estos episodios. Y dije que iba a dejar 2 de las últimas partes para el final. Los dejé para el final porque para describirlos necesito en primer lugar mencionar otro elemento más que funciona como parte de su estructura narrativa. Veamos cómo se ubican estos episodios respecto de la totalidad del Quijote. El episodio de Andrés y Juan Aldudo comienza en el capítulo 4 de la primera parte y se recupera en el capítulo 31 de la misma parte. Por su parte, el episodio de los galeotes comienza en el capítulo 22 de la primera parte y se cierra en la segunda parte de la novela, en el capítulo 27. Más allá de la cantidad de capítulos,
existe un tipo de distancia común que une ambos episodios. Entre sus comienzos y sus finales hay una separación narrativa marcada por las diferentes salidas de Don Quijote. El comienzo del episodio de Andrés y Juan Aldudo se da en la primera salida de Don Quijote y su resolución se da en la segunda. Por su parte, el episodio de los galeotes comienza en la segunda salida de Don Quijote y finaliza en la tercera y última. Dejé el análisis de las dos últimas partes de la estructura narrativa para el final porque necesitaba mostrar que entre estas 6 partes y estas 2 que pasaré a analizar a continuación, pasó tiempo. Las salidas de Don Quijote pueden pensarse como los umbrales entre los inicios y los finales de cada uno de los episodios, como el tiempo de aprendizaje que pasa sin que nos demos cuenta entre un estado inicial y un estado final de los menesterosos. Vayamos entonces a las 2 partes finales. La parte 7, la nueva aparición de los personajes, y la parte 8, el final definitivo de estos episodios o final 2. ¿Qué ocurre en estas 2 partes restantes? ¿De qué manera se han transformado estos personajes en ese tiempo que transcurrió? ¿Cómo se pueden pensar estas transformaciones en relación con la temporalidad narrativa de la picaresca? Andrés reaparece desnutrido y con sus ropas rasgadas en el capítulo 31 de la primera parte. En cambio, en el capítulo 27 de la segunda parte, Cide Hamete Benengeli nos cuenta que el titiritero Maese Pedro no es otro que Ginés de Pasamonte disfrazado. Ambos personajes, es decir, Maese Pedro, Ginés de Pasamonte y Andrés, aparecen transfigurados por el tiempo del aprendizaje de la picaresca. Sin embargo, los efectos del tiempo se inscriben de maneras distintas en estos personajes. A diferencia del final primero, Andrés ya no cree en la posibilidad de la justicia por medio de las buenas intenciones de Don Quijote, y retorna para reprocharle su intervención, su interrupción de la tortura de Juan Aldudo, que solo le trajo más azotes. Andrés ha aprendido a desconfiar, pero poco más. No ha aprendido a disfrazarse, a mentir, como lo hacía Juan Aldudo y como hará, ahora veremos, Ginés de Pasamonte o Maese Pedro. De hecho, lo único otro que hace, al retornar, además de reprocharle a Don Quijote sus desgracias, es articular una demanda que le permite continuar su supervivencia más inmediata. Como el lazarillo en su momento de mayor humillación, Andrés le mendiga a Sancho Panza un pedazo de pan. Maese Pedro, es decir, Ginés de Pasamonte transfigurado, está compuesto de una serie de marcas que el pícaro desplaza. El acomodo al oficio de titiritero se condice con su capacidad de escritor, redirigiendo su talento desde sus memorias al retablo. El mono y el niño que lo ayudan en el retablo configuran un otro tipo de comunidad que encuentra resonancias con la anterior de los galeotes. Por último, el detalle del parche en el ojo. Porque tiene un parche en el ojo, Maese Pedro. El parche remite al cómo ver y ser visto a los ojos de los otros. El parche de Maese Pedro señala un nudo, una negación de un modo de ser y ser visto, y a la vez una afirmación del cómo ver y del cómo verse. Como el lazarillo de Tormes, cuando ya no quiere escuchar más y se niega a ser interpelado por las acusaciones sobre la infidelidad de su mujer, al utilizar el parche, Ginés de Pasamonte cancela un modo de ver y de ser visto. A diferencia de Andrés, que vuelve para significar un reproche a Don Quijote y a mendigar por algo de pan para ir a Sevilla, Ginés de Pasamonte ya no es más definido por el trauma de haber sido prisionero y liberado por Don Quijote. El parche se usa para cubrir una herida. Un parche indica que quien lo porta ha sido transido por aventuras. El parche corta la cara a la mitad, deja una parte oculta, la de la herida, y una a la vista, la anterior a la aventura, pero que ha sido expuesta al paso del tiempo. Ginés de Pasamonte sepulta ese pasado ocultándolo debajo del parche, a la vez que se configura un nuevo rostro al usarlo. Nos habíamos preguntado por qué los galeotes podían liberarse en ese momento de libertad momentánea, y Andrés no. Una primera respuesta concierne a la picaresca y al nudo gordiano de los galeotes, Ginés de Pasamonte. Él ya se proclama como pícaro desde el inicio de la aventura. El lenguaje del marginalismo nos da la garantía de su experiencia, su correcta intuición de la diferencia entre las palabras y las cosas. Andrés aún no logra comprender estos juegos, sino que cae en la cuenta de esa diferencia recién al volver a ser atado en la encina. ¿Por qué entonces, si hay un aprendizaje, se nos presenta en el retorno de Andrés un reproche y en el Ginés de Pasamonte una transformación completa? Es decir, ¿por qué al retornar los dos personajes no retornan habiéndolo aprendido todo? Una respuesta en primer término pudiera ser narratológica. No ha pasado, aún, suficiente tiempo para completar el aprendizaje. De hecho, su completud podría anunciarse en el viaje a Sevilla de Andrés. Otra respuesta a este interrogante se encuentra enlazada a una pregunta más general. ¿Qué puede decir esta lectura de ambos episodios sobre la relación entre subjetividad, discurso y mundo en el Quijote? Si Cervantes hubiera escrito ambas historias por igual, si ambas terminaran en una transformación total, el Quijote no estaría asistiendo al comienzo de la modernidad, sino meramente a su apogeo.
y por lo tanto vislumbraría ya su ocaso. La yuxtaposición de dos personajes pícaros en diferentes momentos de su aprendizaje subraya el carácter procesual del aprendizaje de lo simbólico. Así como Don Quijote nunca es del todo caballero y no cesa de darnos sus razones y conocimientos sobre el tema sino hasta que muere, los pícaros están allí no para hacerlo completamente, sino para exhibir su devenir otra identidad, sus procesos de transformación. Porque el Quijote puede ser también eso, una novela de procesos. Gracias.